¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en nuestro programa de salud, Camino a la Salud, con temas interesantísimos que nos ayudarán, como siempre, a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. El doctor Fabio Alberto Pastranes, médico flebólogo. Hemos hablado en reiteradas ocasiones sobre la salud de las venas, la enfermedad de las venas, y hoy vamos a hablar sobre un tratamiento específico que son los tratamientos térmicos. Si nos pudiese introducir el profesional a continuación, vamos a escuchar. Cuando nos referimos a los tratamientos térmicos, hablamos en aplicar algún procedimiento que aumente la temperatura en el paquete varicoso y eso secundariamente implique un proceso de autocicatrización de la varice. Tenemos que tener en cuenta que hay diferentes niveles o tamaño de las varices. Por ejemplo, para aquellas varices muy superficiales, muy chiquititas, las que normalmente nosotros le decimos arañitas, para eso existen procedimientos como es la radiofrecuencia o el láser transdérmico, que son luces especiales aplicadas a través de la piel, la cual incide en la piel, penetran a nivel de 1 milímetro, milímetro y medio de la piel, actuando en la hemoglobina de los glóbulos rojos que circulan por dentro del vaso sanguíneo. Eso provoca un aumento de la temperatura dentro de esa telangiectasia o arañita y literalmente la cauterizamos. Son tratamientos que no se hacen en una sesión, se hacen en sesiones en forma repetidas, porque al provocar temperatura, por ahí son un poquito dolorosos. Entonces son tratamientos hay que hacerlos lentamente en sesiones repetidas. Diferentes son las varices más internas, que son varices gruesas, donde hay troncos venosos de 2 a 3, a 5 o a 10 milímetros de diámetro. Ya para eso utilizamos tratamientos endoluminales. ¿En qué consisten los tratamientos endoluminales? Consiste en colocar por dentro de la varice un catéter que en la punta tiene un dispositivo que aumenta la temperatura. Ese dispositivo está adherido a la pared de la vena. Transmite la temperatura en forma directa a la pared de la vena, provocando inmediatamente la autocicatrización. Es como si soldáramos internamente un vaso sanguíneo. Si hablamos de tratamientos térmicos, estamos hablando de tratamientos ambulatorios, se realizan en un quirófano o sencillamente pueden llevarse en la práctica en un consultorio médico. Los procedimientos transdérmicos superficiales para las arañitas se pueden hacer en el consultorio porque son equipos externos. En cambio, cuando ya tenemos que utilizar los procedimientos con catéteres, esos son tratamientos que hay que hacerlo en un ámbito de esterilidad o en un quirófano propiamente dicho. Lo hacemos bajo inducción anestésica, con anestesia local, pero son todos tratamientos ambulatorios. Estos son tratamientos que no hay que hacer tajo, no hay que extraer ningún tipo de trayecto varicoso y son a través de una pequeña punción esos procedimientos que hacemos endoluminales en el quirófano. Siempre el profesional de la salud hace una valoración sobre su paciente para luego determinar el tratamiento más adecuado para dar una solución al inconveniente que está transitando. Hablar de tratamientos térmicos, ¿tiene contraindicaciones o es para todos? Todos los pacientes tienen de alguna que otra manera algún grado de la enfermedad varicosa. Siempre se adapta cada tratamiento a cada paciente.
Nosotros decimos los flebólogos, cuando viene un paciente a la consulta, no es que vamos a tratar una varice, no, vamos a tratar un paciente especial que tiene una patología varicosa en un grado determinado. Entonces tenemos que adecuar el tratamiento a cada paciente en particular. Contraindicaciones absolutas no hay para estos tipos de procedimientos, salvo el paciente tenga enfermedades terminales, cánceres terminales o insuficiencias cardíacas graves o enfermedades de muy mal pronóstico, se podría decir. Pero son todos tratamientos muy bien tolerados por el 99% de los pacientes que tienen esta patología y son mínimamente invasivos. Doctor Pastrán, ¿solo para este tipo de enfermedades existe un solo tratamiento que son los tratamientos térmicos o hay alternativas? Vamos a escucharlo. Están los tratamientos también endovasculares con productos químicos, como es la microespuma. El foam o la microespuma se ha puesto de moda y no es un producto nuevo realmente, ya lo venimos trabajando hace más de 30 años los flebólogos. Lo que pasa es que ahora con la utilización del ecodoppler nosotros podemos guiar esa microespuma en forma directa porque la vamos visualizando con el aparato de ecografía y podemos tener resultados casi igual que los procedimientos endoluminares para estos grandes trayectos varicosos. Doctor, y si hablamos en tiempos para que el paciente pueda conocer si son prolongados estos tratamientos, son rápidos para encontrar una respuesta y resultado, vamos a enterarnos ahora. Esto es fundamental que el paciente tenga paciencia, porque lo que nosotros estamos produciendo es un daño térmico en la vena. Esa vena se tiene que autocicatrizar. Ese proceso de autocicatrización demora aproximadamente entre 1 mes a 2 meses, es el promedio. Por eso les sugiero siempre a los pacientes venir en otoño, para comenzar en otoño los procedimientos. Entonces, hacer los procedimientos entre otoño, invierno o principio de primavera y ya que llegue el verano sin ningún tipo de signo externo de la patología varicosa. Doctor Pastrán, le hago una consulta a continuación. ¿Qué pasa si el tratamiento es en el quirófano, es con catéter? ¿La respuesta y la solución serán inmediatos? Es inmediata, pero también requiere un proceso, un tratamiento posterior con antiinflamatorios, analgésicos, porque esa vena queda literalmente dañada o inflamada transitoriamente. Pero es un procedimiento que ese proceso de autocicatrización demora aproximadamente unas 3 semanas, el promedio. Doctor, estaba hablando de tratamientos innovadores, pero la gran consulta, y seguramente la harán nuestros televidentes del otro lado de la pantalla. ¿En San Juan se pueden realizar? ¿Existe el recurso humano capacitado para poder hacerlo? La respuesta que tiene el profesional para nosotros. Todo está en San Juan, todo lo hacemos todos los flebólogos que pertenecemos a la Asociación Sanjuanina de Flebología, estamos capacitados para este tipo de técnica y en San Juan están todos los medios para realizarlo. Y en el final de este informe es imprescindible repasar 2 o 3 claves frente a la enfermedad varicosa y que siempre hay que tenerlos en cuenta. Si bien la causa fundamental de esta enfermedad es una causa genética hereditaria, hay factores que la van a acelerar o que van a agravar el pronóstico de esta enfermedad. Entonces, todo lo que signifique hacer gimnasia, corregir el peso, fortalecer los músculos de la pierna, evitar golpes o traumatismo en los miembros inferiores, eso van a ser factores que van a ir frenando la evolución de esta patología. Vamos a hacer aquí la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. Y en minutos cuando volvamos, vamos a conocer sobre una especialidad, la proctología. ¿A qué refiere? ¿Qué dolencias o qué patologías atiende?
Vamos a conocerlo en un ratito nada más. En el corazón del desierto, encendimos un faro. Hoy, el mundo no solo nos mira, el mundo nos elige. Porque supimos ver algo que pocos ven. Las oportunidades no avisan ni esperan. Las oportunidades llegan. Durante 2 años trabajamos persiguiendo un solo objetivo: construir el San Juan del futuro. Entrenamos en silencio, con pasión, porque sabemos que cada desafío define la siguiente jugada. Estamos jugando a todo o nada. Dejamos la vida en la cancha, sacando lo mejor de cada uno. Lo que ya construimos es apenas el comienzo. Los sanjuaninos decimos: hay equipo. Juntos, estamos construyendo el San Juan del futuro. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Atención, San Juan. Obras claves llegan al corazón de la ciudad. Sí, ahora también le toca al centro. Desde este lunes 8 de junio, la ciudad de San Juan inicia trabajos de intervención en el microcentro. Serán más de 50 cuadras y vamos a superar los 87.500 metros cuadrados de repavimentación. La planificación te permitirá estar informado en el estado de circulación y los avances de obras por cada arteria. Van a ser 6 meses de trabajos intensos y todos podremos aportar al orden y al cuidado de nuestra ciudad, estando prevenidos. Sí, el municipio avanza junto al gobierno provincial para acompañar el desarrollo comercial y el espacio urbano en la ciudad de San Juan. Ahora también le toca al centro, que es movimiento, trabajo y encuentro para todos. Ciudad de San Juan, donde todo se conecta. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. El doctor Rubén Balmaceda es médico proctólogo. A él decididamente quisimos consultarle sobre su especialidad. ¿Qué es la proctología? ¿Podríamos definirla? ¿Qué alcance atiende y qué asuntos atiende también? Vamos a conocer a continuación. Es una especialidad que por ahí no es muy conocida y si bien vemos enfermedades que son sumamente frecuentes, a veces la gente anda como rebotando por distintos profesionales y no conoce que existe el proctólogo o el coloproctólogo. Los proctólogos es una subespecialidad de cirugía general, es decir, somos cirujanos generales de vesícula, de apéndice, de todas las enfermedades de cirugía general que nos hemos subespecializado en la cirugía del colon, recto y el ano. Y no solo vemos la patología quirúrgica, sino toda la patología de esos órganos, las hemorroides, los tumores de colon, las enfermedades benignas de colon, etc. Y bueno, es súper importante que la gente conozca que existe gente que se dedica a eso. Acá en San Juan existimos profesionales que nos dedicamos exclusivamente a este tipo de patología para que hagan una consulta directa y no anden rebotando a veces por distintos profesionales. Doctor, ¿y ante qué situaciones particularmente, ante qué patologías uno debería consultar
a un proctólogo? Las enfermedades más comunes que vemos, que esto te va a responder tu pregunta, es las hemorroides. Es prácticamente el 90% de la consulta. De hecho, varias veces en el programa hemos hablado de las hemorroides, de su diagnóstico, de su tratamiento. Y todo el resto de la patología anal es lo más común. Infecciones del ano, dolor en el ano, sangrado, pérdida de sangre, ese tipo de cosas. Y después el otro gran grupo de patologías que vemos, ya más en el colon, no solo en el ano. El colon es el intestino grueso, es la última parte del aparato digestivo, es donde se fabrica la materia fecal. De esa parte del cuerpo, lo más frecuente que vemos es el cáncer colorectal o los tumores, que también desgraciadamente es una enfermedad muy frecuente, y eso también lo atendemos los coloproctólogos. Y es muy importante hacer la salvedad de qué cosas no atendemos los coloproctólogos, porque muchas veces los pacientes se confunden con la patología prostática, por ahí porque la palabra suena parecida a proctólogo, o porque por ahí los urólogos, que son los que verdaderamente ven la vía urinaria masculina y la próstata, muchas veces hacen un examen a través del recto. Entonces eso puede generar confusión en los pacientes. Entonces los proctólogos no vemos la patología de próstata ni la patología genital masculina, que eso lo ve el urólogo. Y los proctólogos también generalmente no vemos la patología funcional del aparato digestivo. Funcional me refiero a que el intestino es estructuralmente normal, pero hay enfermedades de su funcionamiento, por ejemplo el colon irritable, las alteraciones de la flora intestinal, que si bien son muchas veces de la parte colónica o colorectal, eso es más área del gastroenterólogo. Existe obviamente un punto de contacto grande entre estas dos especialidades, entre gastroenterología y la coloproctología. Hay cosas en común que podemos ver los dos. Los gastroenterólogos ven y tratan muy bien las hemorroides, y si ellos ven que puede llegar a ser quirúrgica, la terminan derivando. Bueno, igual existen algunas patologías diferenciadas, como esta que te mencionaba recién, la patología más funcional. Doctor, usted hizo referencia al comienzo de este informe que era poco conocida la proctología y los asuntos que atiende la proctología. Entonces, ¿es de suponer que los pacientes deambulan en búsqueda de un diagnóstico o no saben a quién acudir? ¿Cómo es el comportamiento? ¿Qué es lo que sucede en la realidad? El paciente, si tiene afección de esas áreas, directamente puede decidir consultar al proctólogo, pero bueno, muchas veces los pacientes van primero a los médicos clínicos, que está muy bien eso. El clínico tiene una visión más general, por ahí puede indicar algunos cambios de estilo de vida o de alimentación que lo pueden mejorar mucho el paciente, y ellos pueden filtrar muchas consultas. El gastroenterólogo también está muy bien verlo, pero bueno, hay pacientes que terminan retrasando un montón la consulta por ir a ver todo este tipo de especialistas, o bueno, inclusive hablando de la parte, saliendo de la parte médica, muchas veces los pacientes van a personas que hacen tratamientos alternativos, no médicos, tipo curar de palabra o algo así, que eso, bueno, obviamente desde el punto de vista científico no está tan avalado ni recomendado, pero bueno, sí, los pacientes muchas veces van a los médicos clínicos, médicos del centro de salud, medicina general y familiar, y bueno, y retardan a veces la consulta con el profesional de la proctología por desconocimiento de la especialidad, no saben que existe. Doctor, ¿el médico proctólogo puede atender a todas las edades? ¿Hablar de los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos? Excelentísima la pregunta. Los niños menores de 18 tienen patología colorectal, pueden tener hemorroides, pueden tener abscesos anales, que son infecciones, inclusive los niños pequeños. Los coloproctólogos somos cirujanos de adultos. Algunas veces vemos niños y nos lo deriva el gastroenterólogo infantil, pero acá en San Juan tenemos una cirujana infantil que hace coloproctología, que es la doctora Bastrocchi Valentina,
que bueno, ella se dedica a ver niños puntualmente. Los niños también tienen enfermedades que nosotros no manejamos, sobre todo el tema de malformaciones, eso los cirujanos de adultos no manejamos. Niños ya un poquito más grandes, por ahí más de 12, 13, sí ya los vemos nosotros, sobre todo si nos lo deriva el gastroenterólogo infantil. Y después te diría que tenemos consultas de todas las edades, las hemorroides o la patología, la fisura anal, que es patología funcional del ano, suele aparecer en la juventud, en la edad fértil. Las chicas embarazadas tienen mucha incidencia de problemas hemorroidales, y bueno, y tenemos también pacientes hasta más grandes, sobre todo los pacientes oncológicos, porque el cáncer de colon aumenta un montón a partir de los 60 años, entonces tenemos pacientes de todas las franjas etarias, habidos y por haber, pero bueno, con esa salvedad de que por ahí los niños chiquitos a veces son derivados por el gastroenterólogo infantil, que también ellos saben mucho de todo este tipo de patologías, y en San Juan tenemos personas que saben mucho de esto y que a la cual yo inclusive les derivo los pacientes más chicos. Doctor Balmaceda, le hago otra consulta y es la siguiente. ¿El médico proctólogo trabaja en solitario o se nutre de otras especialidades para el abordaje correcto del paciente? Buenísima también esa pregunta, Diego. El abordaje multidisciplinario de los pacientes en un montón de patologías ha demostrado que le otorga mucho beneficio a la salud del paciente y que mejora los resultados de los tratamientos, sobre todo en determinados tipos de enfermedades. En la patología neoplásica, en los cánceres de colon y recto, trabajamos con lo que se llama comités oncológicos o comité de tumores, que en San Juan también hay 3 comités de tumores, donde casi todos los pacientes con cáncer colorectal los presentamos ahí. Están los oncólogos, están los especialistas de diagnóstico por imágenes, están los gastroenterólogos. Esos pacientes siempre se trabajan de manera multidisciplinaria. Otros pacientes para los cuales tenemos trabajo con otras especialidades son los pacientes de suelo pélvico, que muchos tienen manifestaciones rectales, pero en realidad la disfunción es de toda su pelvis, de los músculos de su pelvis. Entonces trabajamos en conjunto con fisioterapia de suelo pélvico, con las especialistas de uroginecología, que se encargan de la parte ginecológica del suelo pélvico, inclusive con especialistas de salud mental o especialistas en dolor. Es decir que sí, la coloproctología forma parte del comité o del grupo multidisciplinario de algunas enfermedades. Y muchas veces el paciente entra por nosotros, pero bueno, termina siendo el tratamiento definitivo hecho por todos. Hay igual enfermedades que son súper frecuentes y que son exclusivas del proctólogo, y bueno, esos pacientes los vemos y no hace falta interconsultas ni hace falta nada, simplemente se tratan y andan muy bien. Hay una creencia popular, doctor, que todo lo bueno está fuera. Aquí en San Juan es muy limitado. ¿En realidad es así? ¿Qué decir sobre esta especialidad, el recurso humano y el recurso tecnológico también? Nos quedemos con este mensaje de parte del doctor Rubén Balmaceda en el final del informe. No solo en mi especialidad, que bueno, obviamente tengo un sesgo, sino en la medicina en general. Creo que en San Juan tenemos altísima capacidad diagnóstica y terapéutica. En mi especialidad tenemos, salvo lo que es cirugía robótica, que eso todavía no está ni siquiera en Cudo y está en muy poquitos lugares en el interior. Eso sí no lo tenemos, pero el resto tenemos todo. Tenemos para hacer por láser, para hacer por laparoscopía, cirugía compleja de recto, todo eso se puede hacer acá. Oncólogos, tenemos oncogenetistas, oncólogos especializados en todas las ramas que vos quieras. Tenemos oncólogos de digestivo, oncólogos de mama excelentes. La mayoría de los profesionales en San Juan, los que aparecen en tu programa, la mayoría son todos formados afuera o tienen subespecialidades afuera, que eso no es frecuente en otras provincias. Entonces, bueno, la recomendación a la gente es que consulte con los profesionales de acá. Obviamente, si se pasa cierto límite, el profesional de acá muchas veces decide la derivación a otro centro, pero ya sabiendo a quién te va a derivar, a un profesional que es excelente en una rama, pero ya vas dirigido, ¿no? Casos muy específicos,
por ahí se derivan pacientes, como te decía recién, cirugía robótica o cirugía robótica de próstata, que eso sí hay que hacerlo en Buenos Aires, o algunas cirugías biliares muy complejas o algunas cirugías oncológicas que acá no se cuenta con determinada tecnología, pero afortunadamente es muy poco. Yo trabajo en el Hospital Rawson, que es el hospital de más volumen quirúrgico de la provincia, y la verdad que la tasa de derivación de pacientes debe ser muy inferior al 1% por lo menos de los pacientes de cirugía general. Así que no, que la gente confíe en los médicos de acá del medio. En todos estos comités que yo te mencionaba recién tenemos profesionales excelentes de renombre nacional en la parte oncológica, en la parte de suelo pélvico, así que confíen en los profesionales de acá y bueno, si encontramos un límite, encontramos un punto en el cual no podamos avanzar en el diagnóstico o en el tratamiento, bueno, se define ahí la derivación del paciente. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa y vamos a conocer detalles que no siempre los conversamos. Vamos a ir hasta la Ortopedia del Sur en un ratito y vamos a conocer sobre la elaboración de presupuestos. ¿Ante qué situaciones? En minutos nada más. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Laura Picón trabaja en la administración y atención al público dentro de Ortopedia del Sur y con frecuencia elaboran presupuestos a pedidos de obras sociales, de particulares. Vamos a conocer a continuación cómo se confecciona un presupuesto. Generalmente el paciente, antes de ir a la obra social a preguntar si él le hace cobertura o no, primero llegan acá con su pedido médico, se les elabora el presupuesto y bueno, después ellos tramitan con la obra social. A veces hay pacientes que están desesperados, entonces bueno, lo tramitan primero acá y después, si la obra social no les reintegra, les hace cobertura, lo ven después. Bien. Pero generalmente el paciente viene por acá a asesorarse. Y ahora sí conozcamos los puntos que se tienen en cuenta para la elaboración. Teniendo en cuenta eso, la receta médica, la visita al paciente con el médico, la patología, el elemento que pide de acuerdo a la necesidad y de ahí bueno, se va elaborando. Generalmente bueno, cuando son casos de silla de rueda, altura, peso, qué accesorios va a necesitar para bueno, terminar de cerrar ese pedido médico, ese presupuesto para que el paciente lo pueda llevar a su obra social. Si uno debe hacer una valoración del paciente, con la talla, el peso, todo este recurso puede aportarlo la misma ortopedia en este sencillo acto o necesariamente debe llegar consignado en un especialista, en la indicación, en la receta que le brinda. Hay veces que el médico te pone en el pedido médico
altura, peso, ¿viste? Y bueno, con esos detalles nosotros ya podemos ir avanzando. Si no, bueno, le consultamos al familiar, tiene un dato del paciente, la edad y demás, como para ir viendo aproximadamente, ¿viste?, sobre qué vamos a cotizar. El paciente llega hasta la ortopedia con una indicación de parte del médico. ¿Qué pasa en la ortopedia? ¿Puede salirse de esa indicación, de esa prescripción y sugerir otros elementos o sugerir otro tratamiento? Vamos a conocer qué nos dice esta profesional que trabaja para el equipo de ortopedia del Sur. Hay veces que no nos podemos desviar del pedido médico, porque hay veces que muchas veces no lo vemos al paciente, sino que ya nos encontramos con ese pedido. Siempre nos guiamos sobre ese pedido médico, pero bueno, hay pacientes que vieron por internet, viste, una marca en particular, vieron un funcionamiento de un elemento, entonces bueno, van por eso. Pero muchas veces bueno, nosotros no tenemos que guiar por esa receta. Pregunta del millón, ¿cuánto demora la realización de un presupuesto? Nosotros siempre nos demoramos, hay veces que nos piden de un día para el otro, 24 horas, por ahí 72, dependiendo de los requerimientos que tenemos. Generalmente las obras sociales te piden de un día para el otro, hay otras 48 horas, depende. Pedir un presupuesto, ¿supone algún costo? Y además, ¿genera un compromiso con el cliente, con el paciente, que luego deba consumir o comprar algunos productos? Siempre nosotros lo hacemos sin cargo, es más, les ofrecemos muchas veces venir a ver, en el caso de sillas de ruedas, venir a ver qué es lo que se le va a presupuestar al paciente. Hay varias cosas que nosotros podemos ayudar al paciente, pero siempre sin costo. Y ya que tuvimos la oportunidad de conversar con Laura Picón, es bueno resolver todo tipo de inquietudes. ¿Cómo es el comportamiento de las obras sociales? ¿Cubren, no cubren, lo hacen en un porcentaje? Vamos a escuchar a continuación la respuesta que tiene para darnos. Generalmente cuando hay una discapacidad, las obras sociales cubren al 100%. Hay obras sociales que cuando no hay una discapacidad les hacen una mínima cobertura o les reintegran. Pero bueno, generalmente la mayoría trabaja de esa manera, en ese tipo así. Yo soy un paciente de fulano de tal y me dio una indicación. Yo como paciente estoy buscando un presupuesto en la ortopedia. Ahora bien, la obra social ¿tiene responsabilidades sobre la ortopedia? ¿Puede auditarla? Vamos a conocer. Las obras sociales por ahí, cuando ellos te mandan a pedir un presupuesto, ellos primero revisan qué es lo que se está cotizando. Muchas casas te piden modelo, marca, origen, entonces ellos para ver si corresponde con lo que ellos están solicitando para el paciente que inició ese trámite de ese expediente o de esa solicitud médica. Así que sí. Sabemos que Ortopedia del Sur son fabricantes de muchos de los elementos que solicitan distintos profesionales de la salud, inclusive las mismas obras sociales. Pero, ¿qué indica en la práctica? ¿Que son productos reconocidos con marcas? ¿Se acude a otras provincias, fuera del país, para la obtención de estos elementos? Vamos a conocer. Sobre todo lo que es sillas de ruedas, bipedestadores, andadores, hay mucho que viene importado. Y bueno, nosotros lo demás lo hacemos nosotros acá, lo que es ortesis, prótesis, férulas, ¿viste? Todo ese tipo de cosas sí lo hacemos acá, pero bueno, lo que es silla de ruedas, bipedestadores, andadores, se pide generalmente a Buenos Aires o afuera. Nosotros tenemos el ortopedista trabajando acá, es ortopedista matriculado. Generalmente muchos médicos piden que el ortopedista sea de la zona donde el paciente reside, que sea matriculado y que haga un seguimiento después del producto que está utilizando. Generalmente, cuando es lo que es una silla de ruedas, el paciente se le toma la medida. Una vez que la silla ya está lista con todos los accesorios, se prueba
y después, bueno, se hace un seguimiento, se le hace un control, puede ser a los 15 días, a los 2 meses, a veces al año, pero sí, se hace un seguimiento postventa de todo lo que tenemos acá. Requiero un presupuesto. ¿Puedo pedirlo por teléfono? ¿Puedo pedirlo a través del WhatsApp? ¿A través de otra red social? Vamos a ver. Nosotros siempre le brindamos el número nuestro de WhatsApp, estamos en Instagram, Facebook, en todas las redes igual, o presencialmente, pueden hacerlo de las dos maneras. La manera que se ve, que ahora en las redes es un montón, y entonces el WhatsApp, que es más fácil porque uno está en casa y lo hace, y es lo más rápido en realidad, pero de la manera que le sea más cómodo. Vamos a hacer aquí la última pausa en nuestro programa. Como siempre, pedirte que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. Pero no te vayas, tenemos una sorpresa preparada para vos. Considerando que en las próximas horas se conmemora el Día del Padre, hemos elaborado un informe especial porque sabemos que ese padre antes fue un bebé, fue un niño, fue un adolescente, para luego convertirse en esa persona la más feliz del mundo. Ya volvemos y te contamos. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Un equipo de toda la vida, preparados para dar solución al hombre y la mujer en distintas patologías. Especialistas en urología, doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo. Servicio de andrología. Pedí turnos al 2645-630084. Atienden en Clínica Valencia. Dr. Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo. Atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte. Teléfono para turnos 421-3773. Odontólogo Leopoldo Más. Odontología general y estética. Teléfono para turnos 264-627-7877 y al fijo 422-8587. Lo encontrás en General Hacha 516 Sur, casi Avenida Córdoba. Atención, vecinos y comerciantes de la calle Caseros entre Avenida Libertador y Santa Fe.
A partir de esta semana, estaremos repavimentando esta arteria. Te sugerimos respetar los desvíos indicados, transitar con precaución y elegir las vías alternativas a tu destino. Agradecemos tu colaboración. Y si necesitas más información, visita la app cortedecalles.sanjuan.gov.ar. Sí, ahora también le toca al centro. Ciudad de San Juan, donde todo se conecta. Mañana se conmemora el Día del Padre, es la celebración, pero ese padre en algún momento fue bebé, fue niño, fue adolescente, para luego convertirse y tener las herramientas necesarias para convertirse en un padre. Vamos a plantear esta inquietud a la doctora Claudia Noriega. Ella es médica de familia especializada en salud sexual reproductiva. Vaya los datos importantes e interesantes, por si no los recordabas, es bueno conocerlos y tenerlos en cuenta. Este domingo conmemoramos el Día del Padre, ¿no? Así que bueno, tanto en vos, Diego, como en vos, Rodri, saludo a todos los papás de acá de San Juan y que lo pasen muy lindo. Y es cierto lo que vos decís. Muchas veces olvidamos que ese papá ha pasado por etapas de bebé, de niño, en la etapa puberal, adolescente. Y por ahí entender estos cambios que se van produciendo o que se han producido durante la pubertad y la adolescencia nos lleva a entender quizás a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros hermanos. Y hay cambios muy importantes que muchas veces no los tenemos en cuenta o no los conocemos, ¿sí? Entonces, en esta etapa que se llama la pubertad, y vamos a hablar específicamente de la pubertad masculina, ¿qué cambios empieza a producirse en el varón? Por ahí se cree que el hecho de que cambie la voz o que empiece a crecer la barba son los primeros cambios físicos. Y en realidad no. Ese no es el primer cambio físico que tiene el varón para decir ya está entrando en la pubertad. ¿Sabes cuál es? Es el aumento del volumen testicular. Entonces, por ahí, cuando ya el mismo varón o por ahí las mamás o los papás van detectando este aumento del volumen testicular, es porque el varón ya está entrando en esta etapa que es la pubertad. Posteriormente a esto empieza a crecer lo que se llama los vellos púbicos. Antes de los vellos púbicos empieza a crecer el pene, los vellos púbicos, los vellos axilares. Entonces va modificando su cuerpo. Y esto es gracias a ¿qué? Gracias a que se produce lo que nosotros llamamos en medicina una eclosión hormonal. Va cambiando todas las hormonas y entre ellos hay un aumento de una hormona que se llama testosterona. Hay cambios en la voz, hay cambios en la piel, aparece el acné, por darte algunos ejemplos, durante el crecimiento y el desarrollo. Sabemos, hemos escuchado, que una nena se convierte en una mujercita cuando llega el periodo, la menstruación. Pero el varón, ese nene, ¿cuándo se convierte en un hombrecito? Vamos a conocerlo. Cuando se producen las primeras eyaculaciones. Las primeras eyaculaciones que pueden ser que se produzcan en la noche, eso se va a llamar sueños húmedos o poluciones nocturnas. Puede ser que se produzca en el día, puede ser que se produzca en un momento de autoconocimiento, pero estas primeras eyaculaciones me están indicando que que en los niveles hormonales están ya adecuados, que el aparato reproductor está casi maduro y que hay espermatozoides maduros para salir. Entonces, este momento, ¿entre qué edad se puede llegar a producir? Entre los 9, 10, 12 años, entonces 13 años es cuando puede llegar a producirse esto que nosotros llamamos primeras eyaculaciones o poluciones nocturnas. Y nos detengamos aquí, doctora, porque hemos visto a muchos papás que reprimen algunas conductas de los chicos. Vemos que se tocan o algún comportamiento. Imaginamos que
aquí hay un condimento de curiosidad, de aprender, de autoconocerse. ¿Qué nos dice la profesional con respecto a este tema? Y además ir más allá, hablar de la masturbación también. Escuchen. Esto es muy frecuente y por ahí da mucho miedo hablar de estos temas, que es del autoconocimiento. El autoconocimiento que tiene el varón, en este caso vamos a tomar al varón, de sí mismo. Y sí, primero, en las primeras etapas, cuando se es niño, el niño empieza a tocar sus genitales, empieza a tocar sus piernas, se lleva la mano a la boca, ¿pero por qué? Porque se está conociendo. Luego, ya cuando entramos en esta etapa, el varón empieza a tener conductas también de reconocimiento y de placer. Se está dando cuenta que hay momentos y situaciones que generan placer. Entonces, esto es parte del conocimiento de la sexualidad y de cuáles son las zonas que al varón le pueden llegar a ser más confortable, aparte de autoconocerse. Y esto no es que sea algo anormal ni patológico, al contrario. Estos temas, y aquí entramos en un gran tema que se llama masturbación, ¿no? En donde tenemos que hablarlos con nuestros chicos. Es esperable, es normal que el adolescente se masturbe, pero siempre tenemos que decirle que esto tiene que hacerlo en un lugar en donde sea privado y donde sea y en donde esté en un lugar en donde no haya público y que ellos puedan autoconocerse, ¿sí? Bien. Entonces, que sea algo privado y que sea algo que el varón pueda reconocer. Doctora, la detengo aquí nuevamente. ¿No reprimo esta conducta? El tema de la masturbación. ¿Pongo límites? Vamos a escuchar. Hay muchos mitos en cuanto a esto. Te va a disminuir la fuerza, vas a quedar estéril, y estos todos son mitos. Es parte del desarrollo y es parte del autoconocimiento. Entonces, no reprimirlo. Pero ojo, vos me vas a preguntar, ¿y hasta dónde nosotros podemos decir esto pasa a ser patológico? Esta masturbación, tanto en hombres como en mujeres, pero ahora me enfoco en el varón, llega a ser patológica. Cuando esta actividad o esta actitud le limita la vida al varón, le limita salir, le limita disfrutar de la vida diaria, le limita juntarse con sus compañeros, le limita hacer la vida diaria común. ¿Por qué? Porque está continuamente masturbándose. Entonces esto ya hay que consultarlo, porque bueno, algo puede estar pasando, ¿no? Hablar de la pubertad, 9, 10, 11, 12, 13 años en el varón. Y allí es el gran paso para convertirse en un hombrecito. El convertirse en un hombrecito, ¿eso hace suponer que tenga las herramientas para convertirse en papá? Esas edades, si bien ya su aparato genital y reproductor puede estar madurando o estar ya maduro, y hay un cambio hormonal y también en este periodo ya hay un cambio social y emocional. O sea, el varón se da cuenta que le atraen otras situaciones, que le atraen otros modelos, que tiene otra forma de pensar. Y aquí es donde se empiezan quizás a armar parejas y pueden llegar a mantener relaciones sexuales. Y si mantienen relaciones sexuales con una mujer en la cual está fértil, puede llegar a quedar embarazada esta mujer. Imagínate este varón con esta edad que aporte genéticamente estas células. No significa que este varón esté preparado para ser papá. Porque para ser padre y para la paternidad hay otras instancias, ¿no? No solamente la cuestión física. El ser padre es hablar de acompañamiento,
a esa persona o a ese hijo al cual nosotros hemos buscado, porque el ser padre también es momento de poder hablar y de poder quedar de acuerdo con la pareja para poder procrear. Entonces el ser padre es acompañar, es escuchar, es enseñar, es proteger. Entonces todo eso no es solamente el aporte del espermatozoide. Entonces vos me preguntaste, 9, 10, 11, 12, ¿está preparado ese chico para hacer esto? ¿Para hacer todo este camino que te he contado? No, no. Entonces la educación sexual integral es básica. Nosotros no es que cuando hablamos de educación sexual, no es que estemos adelantando etapas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando herramientas a ese niño o niña, a esa madre o a ese padre para que puedan hablar de estos temas y no aparezca ese momento de la eclosión hormonal o de los cambios hormonales y de los cambios que se van produciendo sin que esa persona sepa. Si bien estamos abordando un tema o temas que pueden resultar tabú en alguna época, o por lo menos los que estamos en esta generación, cuando éramos niños muy poco se hablaba, costaba alcanzar o llegar a cierta información. Ahora nuestros niños, nuestros hijos disponen o tienen la información al alcance de la mano. Hoy se incorporan distintos mensajes y demás. La consulta a la doctora es si esto es bueno, es malo, si no tanto, con tanta información, si con menos es mejor. Vamos a escuchar. Hay muchos estudios en donde, primero, han visto que la espermaquia, que es las primeras eyaculaciones que se van produciendo en el varón, se han adelantado, y la pubertad se ha adelantado en el varón. Sí, es cierto. De 15, 20 años atrás al día de hoy, por lo menos 2 o 3 años se ha adelantado. Que el varón tiene un desarrollo sexual comparado con la mujer 2 o 3 años más tarde también. Pero sí te puedo referir que esta temática de lo que es la salud sexual, la sexualidad, desde hace 15 años atrás hasta ahora se viene hablando, y se viene hablando más, y se están tomando temas desde el punto de vista científico, que es lo que más me preocupaba a mí. Entonces, ¿por qué? Porque el tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro organismo debe ser decisiones basadas en el conocimiento científico. No tomar decisiones en lo que escuché de mi amigo o de mi amiga, de lo que escuché o lo que me dijo mi vecina, sino tomar decisiones en nuestro cuerpo y en nuestra vida y sobre nuestra salud basado en lo que es la parte científica. Y acá es donde entra a jugar el rol de las personas que educan a este niño. ¿Por qué? Porque estas personas que educan a este niño es la que le va a dar el acompañamiento, los valores, el cómo quiero que mi hijo o mi hija se desarrolle, se desenvuelva. Entonces es aquí donde tenemos que tener, nosotros aportamos la parte científica y la parte técnica, por así decirlo. Y los padres o quien cumple el rol de padre es el que nos va a aportar esta parte de acompañar y poder bajar estos valores que yo le quiero inculcar. No tener miedo de decir, esto no lo sé, esto no lo conozco. Quizás yo lo he pasado y no me he dado cuenta, como esto que me preguntaba Diego, ¿qué pasaba con estas primeras eyaculaciones que se van produciendo? Muchas veces, hasta el día de hoy lo estoy viendo, muchas veces el varón lo vive con miedo, con vergüenza, entonces no lo preguntan a sus padres, no lo preguntan a sus madres, y por ahí hay una tendencia todavía, esto sí lo sigo viendo, que todo el desarrollo sexual masculino se tiene que hacer cargo el padre de hablarlo con el varón. Todo el desarrollo sexual femenino tiene que ser la madre la que se encarga de hablar con la nena. Y hoy, al día de hoy, te puedo decir que deberían ser los dos en forma indistinta, que lo hablen con sus hijos o con sus hijas, ¿sí? Entonces sí ha habido un cambio, pero todavía nos falta mucho por educar, por aprender y por enseñar.
¿Escuchaste que la naturaleza es sabia? Cuando una mujer queda embarazada, hay un movimiento hormonal interesantísimo y predispone a esa mujer a convertirse en mamá. ¿Qué pasa con el papá? También hay otro movimiento hormonal interesante. ¿Cómo es esto? Vamos a escuchar a la médica. Si bien cuando ya el varón es papá, fíjate que la naturaleza, yo siempre digo que la naturaleza, no lo digo yo, o sea, lo dice la bibliografía, ¿no? Es muy sabia. ¿Por qué? Porque produce, cuando ese varón es papá, en el momento que ya empieza a tener a ese bebé, ese hijo en brazos, la naturaleza le produce cambios hormonales en el varón. ¿Para qué? Para estimular centros en el cerebro, que son centros del apego, del acompañamiento, de la escucha. O sea, hay cambios hormonales que se van produciendo en el varón para cuando ese varón es papá. Entonces, fíjate lo sabio que es la naturaleza, que también, no solamente los cambios hormonales se producen en la mujer, también en el varón se van produciendo estos cambios hormonales, y esto lo debemos tener en cuenta. Entonces, estos cambios hormonales no es que haya una disminución de la testosterona, sino son cambios hormonales en el cual el cerebro está más ávido de poder decir, yo acompaño a este ser, a esta persona, a esta personita, estoy al lado y le tengo que educar. Este es un sencillo homenaje a todos los papás en su día. El mensaje final de parte de la profesional. Hoy somos papás. Nadie nace aprendiendo y todo se va aprendiendo en la vida. El ser papá, si hubiera un manual, un libro o algo donde dice uno tiene la forma o la manera de cómo voy a ser un buen padre, yo creo que sería el libro más vendido, pero lamentablemente no hay este libro. Pero sí, yo siempre les sugiero, vos Diego, si sos papá, o vos Rodri, que sé que son padres, y bueno, los vuelvo a saludar por el Día del Padre, y en ustedes a todos los papás de la provincia, escuchar a sus padres, porque la experiencia de ellos nos va a servir a nosotros para poder educar a nuestros hijos y no cometer los mismos errores, o si los cometemos, saber a qué nos vamos a tener. Es cierto esto, no nacemos sabiendo, y lamentablemente por ahí tenemos, mientras más leemos, mucho mejor. Entonces, ante cualquier duda o cualquier inconveniente, leamos, buscamos información, pero información científica, tanto en lo físico, en lo emocional, como en lo social, porque es un cambio. No es solamente un cambio físico, son cambios que se producen en la pubertad y en la adolescencia que nos hacen pasar a la vida adulta. Y en la vida adulta es cuando ya quizás aquí los cambios ya están más firmes y más duros, y por ahí la vida nos golpea más quizás, ¿no? Muchas gracias. Así que feliz día y feliz día a todos los papás, que lo pasen muy lindo, y a aquellos papás que tienen sus padres, que los disfruten mucho, aquellos varones que no tienen sus padres, que los recuerden, y aquellos varones que en algún momento decidan ser padres, que recuerden que no es solamente el aporte genético, sino es el acompañamiento, el enseñar, el escuchar, el educar y el proteger a esa persona a la cual le dan vida. Así que feliz Día del Padre para este domingo. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo martes a las 17:30 con más temas importantes que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recordá las vías de contacto que aparecen en pantalla, estarán a tu disposición para efectuar cualquier tipo de consultas e inquietud. Y pedirte por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.